Hola, continuamos con la segunda parte de este video. Como ven en el título, se va a tratar de arte queer, de artistas y obras queer. Lo de lo queer ya lo definí en el primer video, por si lo quieren ir a ver, y cómo eso se relaciona con el arte también. Entonces eso no lo vamos a definir ahora, pero también hay que entender que todas estas obras están siendo vistas desde una mirada contemporánea también. En esta segunda parte quisiera incorporar artistas que se definen como queer, tanto en su obra como en su identidad. De algún modo intentar explicar la obra o la vida de un artista me sirve tanto a mí como a ustedes, porque al investigarlo yo también me voy nutriendo de toda esa información y la puedo comunicar mejor. Entonces es un aprendizaje tanto para mí como para quienes vean el video. Vamos a ello. Wilhelm von Gloden. El fotógrafo Wilhelm von Gloden nació en Alemania a mediados del siglo XIX, específicamente el año 1856. De pequeño sufrió de una salud inestable y eso lo llevó a desarrollar tuberculosis de adulto. A sus 22 años se mudó a una zona del Mediterráneo con esperanza de mejorar su salud, concretamente en Taormina, ciudad ubicada en Sicilia, Italia. Una zona predilecta para él por su clima seco y también porque es un lugar que alberga o albergaba arquitectura greco-romana, que produce profundo interés por el fotógrafo y es aquí donde producirá gran parte de su obra. Es de conocimiento público que no solo se quedó en Taormina, sino que también recorrió parte de Italia, especialmente Nápoles, donde vivía su primo, el también fotógrafo Wilhelm von Pluschow, quien era 4 años mayor y quien le enseñó varias de sus técnicas fotográficas. Von Gloden primero estudió historia del arte y luego pintura durante los años 1876 y 1877. En su vida en Italia fotografía paisajes en un comienzo y luego comienza a fotografiar monumentos de Sicilia. A Wilhelm le gusta fotografiar a habitantes locales, campesinos, mendigos y pescadores de la zona. Posee un gusto obsesivo por la mitología clásica y por las composiciones con desnudos. Von Gloden era un hombre rico, provenía de familia adinerada, ligada a la política y había recibido una gran herencia. Al llegar a Taormina es bien recibido por el alcalde de la ciudad, del cual se haría amigo y quien lo acercó a familiarizarse con los habitantes de Taormina. Von Gloden, en su idilio, pudo ser abiertamente homosexual. En la época, los campesinos no se molestaron con su sexualidad, puesto que pagaban muy bien a los modelos, la mayoría modelos masculinos, y en varios casos menores de edad o niños muy pequeños de entre 10 a 20 años. Taormina era una zona pobre de Italia en esos momentos, entonces fue bien tolerado. Se esperaba que un hombre con dinero ayudara de alguna forma a la comunidad, a veces sin importar el costo que estos podrían pagar. De todas maneras, en la información que pude recopilar, se dice que sí benefició a la ciudad, puesto que un gran número de sus modelos pudieron llevar una mejor vida, comenzando negocios o adquiriendo propiedades, o posiciones que les permitieron salir de la pobreza, en algunos casos extrema. También este dinero les servía para proveerse una mejor educación. Se ha documentado que Wilhelm von Gloden realizaba fiestas nocturnas en su casa donde invitaba a muchas personas, poderosos, aristócratas, artistas, etc., que eran como él o de la clase alta, que se mezclaban con menores, ya saben, atendiendo a adultos, etc. Algo muy similar a las noticias que vemos hoy de los famosos, algo que la gente con dinero ha hecho por siglos. Algo que para nada justifica que esto deba suceder así. Aquí es donde entramos al debate de si separar la obra del artista, porque es difícil. Creo que en cierta medida von Gloden se benefició del poder que tenía en una comunidad pobre, porque los niños fueron vulnerados y expuestos ante otros mayores. Porque perfectamente puede existir arte sin abuso ni sufrimiento. Creo que no se debe condenar el desnudo solo por ser un desnudo. La desnudez no es no porn, a no ser que directamente lo sea, pero me refiero a que tenemos que sacarnos de la cabeza todas esas ideas de que el cuerpo es algo malvado, pecaminoso o que propaga el mal. Hay que dejar de verlo así también, porque estamos acostumbrados a ver una foto y sexualizarlo todo y no ver la belleza que puede ver en ella, fuera de lo erótico o lo excitante.
Von Gloden también tuvo que regresar a Alemania durante la Primera Guerra Mundial cerca de sus 60 años. En el año 1917 pudo volver a Taormina y se mantuvo allí hasta su muerte en 1931. El barón von Gloden consideraba Taormina como el paraíso en la tierra, y esto lo podemos visualizar al analizar su obra fotográfica. Ahí donde Joaquín Sorolla pinta niños en la playa, von Gloden los fotografía, en roqueríos o junto a plantas o vasijas. Sin embargo, no lo fotografía solo porque sí. Se ve que sentía una pasión no solo por la juventud, sino también por el mundo clásico y por la historia del arte. Esa herencia artística se ve reflejada en su obra. Su trabajo está muy ligado en cuanto a los temas y al esteticismo de sus imágenes, a la pintura academicista. Pero von Gloden se concentra más en lo pagano, como los prerrafaelitas de aquella misma época, y que también eran un movimiento de vanguardia que miraba hacia el pasado. En las fotografías vemos generalmente a adolescentes como dioses, bacos, faunos o efebos, conceptos que revisamos en el video anterior. Estos adolescentes sostienen flores, vasijas, flautas, a veces desnudos o cubiertos con una toga al modo griego, y en ocasiones con accesorios como collares o diademas. A veces vemos modelos en solitario, en duplas o grupos. Pocas veces reconocemos modelos femeninos en su obra. Fotografías nos comparte el paisaje local, la naturaleza en estado puro, aunque idealizada. En ocasiones se nota que prepara un montaje, pone pieles de animal, una planta o prepara una vista particular para hacerle de compañía al modelo, algo que todo fotógrafo o artista debiese hacer. Von Gloden se adelantó en utilizar filtros de fotografía como Instagram, y también ocupaba una especie de maquillaje en los modelos, maquillaje corporal que ayudaba a que la piel del modelo se viera mejor en cámara, como maniquíes perfectos o para conseguir algún efecto con la luz sobre el cuerpo. Luego de la muerte de von Gloden en 1931, las autoridades fascistas italianas condenaron la obra de von Gloden, considerándola por que destruyeron gran parte de su trabajo, reduciendo así parte de su legado. Su obra la volvemos a conocer gracias a Roger Peyrifet, quien escribió la obra Los amores singulares y El barón de Gloden. Gran parte de su obra hoy se encuentra en la Fundación Alinari en Florencia, Italia. Alma Tadema es un pintor belga y británico que desarrolló su obra desde mediados del siglo XIX hasta comienzos del siglo XX. Sus pinturas tocan temas clásicos, literarios y mitológicos, sobre todo de la antigüedad griega clásica. Su obra es completamente figurativa y académica. Es un pintor que fue miembro de la Royal Academy of Arts de Londres. Su pintura destaca el cuidado en los detalles de cada cosa o figura que pinta, así como un controlado uso del color, la luz y la mancha. Las pinturas alcanzan un realismo exquisito a la vista. Sin embargo, esta vez no quiero que hablemos del pintor, sino de su pintura más relevante, conocida, y que hablemos un poco del personaje que protagoniza esta obra. Las Rosas de Heliogábalo es un cuadro pintado en 1888 y representa un hecho que llevó a cabo un emperador romano llamado Heliogábalo. Heliogábalo tenía muchos enemigos y detractores. Estos fueron invitados a un banquete por el mismo emperador, y en un momento cuando ya todos están ebrios, Heliogábalo hace lanzar un montón de pétalos de rosas sobre sus víctimas, dejándoles sin poder respirar, ahogándose bajo el perfume de un montón de flores. El personaje, o más bien la persona que fue Heliogábalo, es interesante y lo podemos apreciar como una persona queer, ya que actualmente ciertas investigaciones de historiadores y antropólogos han concordado en que Heliogábalo podría ser el primer caso documentado de una persona transexual, una mujer trans. De hecho, hay un museo que se refiere a Heliogábalo como ella. Resumiendo un poco la biografía de Heliogábalo, podemos decir que fue un emperador considerado afeminado. Él era de origen, o más bien ella, era de origen sirio, hijo de Julia Semia y Caracalla, al parecer. Heliogábalo fue emperador de Roma en el siglo III después de Cristo, pero solo gobernó durante 4 años, desde los 14 a los 18 años. Hay un libro de Antonín Artaud que se llama Heliogábalo o el anarquista coronado. En él se narra parte del origen de Heliogábalo. Se habla un poco de quiénes eran su familia y un poco del contexto en que se encuentra el Imperio Romano, en una especie ya de decadencia. La historia de Heliogábalo es un poco triste. Se dice que él mantenía relaciones con hombres pese a que tuvo varias esposas, pero la verdadera esencia de Heliogábalo era ser una mujer. Por esto se le representa de manera más afeminada. Como lo dije en otro video, en estas culturas grecolatinas como que la homosexualidad no era tan mal vista, se había pedo, ya saben, de por medio.
Es decir, que siempre quien cumplía el rol activo masculino debía de ser un hombre mayor. Esto jamás podía ser al revés. Heliogábalo fue asesinado junto a su madre, quien también guiaba parte de la política de Roma y la veían como una mujer pérfida y malévola. Heliogábalo fue decapitado. Su cuerpo fue arrastrado por las calles y lanzado a un río, el cual jamás fue encontrado. El cuadro de Alma Tadema representa a esta persona tan curiosa que tuvo tan cruel destino. Otra representación de Heliogábalo en el arte es la pintura de Simeon Solomon, pintor que ya vimos en el primer video. Kent Monkman es un artista contemporáneo canadiense con raíces indígenas, nacido en 1965 y que sigue vivo. Este es un artista que yo conocí por Instagram. Les invito a seguirlo porque su obra es increíble, su obra pictórica sobre todo. Sin embargo, tengo entendido que también despliega su obra en otros métodos como instalación, video, entre otras. Su pintura tiene que ver con replantear la forma de ver el pasado bajo una visión contemporánea y queer. Su pintura es reivindicativa de alguna forma, da visibilidad a la comunidad queer, a la lucha de las minorías sexuales y raciales. Representa temas de la colonización, de la violencia a las comunidades indígenas norteamericanas, a la llegada de los ingleses y franceses a esos territorios. Su obra también se inspira en pintores clásicos de la cultura blanca, entre comillas, y eso se ve en su obra. Contrapone la figura del indígena americano con la del colonizador blanco. También recrea temas de la historia política en Canadá y Estados Unidos, y es en esos países donde podemos también encontrar su obra expuesta. Su obra también es revisionista, crítica, satírica y profundamente comprometida en representar problemas sociales. Como decía, su obra es plenamente figurativa. Yo no soy fan del hiperrealismo, pero lo que me encanta de él es eso, su compromiso en la creación. En sus pinturas vemos que hay múltiples figuras, colores vibrantes, una paleta de colores extensa. Los personajes representados hacen diferentes cosas, por lo general están en posturas de afecto, pasión o lucha. La pintura es completamente narrativa también, nos está queriendo decir algo en estas imágenes, es como que está a punto de suceder algo que cambiará el presente. Combina elementos de diferentes culturas americanas con elementos heredados de la pintura clásica europea. A Kent Monkman se le aprecia tanto por su desarrollada técnica como por sus temas, ideales o valores que intenta expresar en sus lienzos. También vemos presencia del color verde, muchos árboles, paisajes gringo-canadienses, coloridos, y también vemos el mar o una ola que viene por encima, animales, plantas, criaturas prehistóricas y también algunas citas a mitos griegos. Kent Monkman me recuerda también a un pintor chileno queer que se llama Pablo Lincura. Me gusta mucho su obra también. Si quieren que haga un video con artistas solamente chilenos, háganmelo saber, dejar un comentario o un like. La adelfopoiesis es un concepto que iconográficamente se puede leer como queer, pero no tiene que ver directamente con la homosexualidad. La palabra adelfopoiesis quiere decir hacer hermanos. Se trataba de una ceremonia por la que se unían dos personas del mismo sexo, generalmente hombres, en un vínculo de camaradería. Era un ritual religioso por el cual se daba un valor sagrado ante Dios, a una amistad de dos personas que no tenían vínculo sanguíneo, en el que se hacían hermanos en el plano espiritual. Nada tenía que ver con uniones homosexuales. Por lo que pude leer, era un rito para unir dos almas hasta la muerte. Era un pacto entre dos amigos, pero en ningún momento era un matrimonio, ni menos debía consumarse. Eso es desviar el sentido verdadero de esto y no debería presentarse como una obra queer, pero es la visión que cada uno le da a las obras, es la lectura que le damos a la representación, a la pintura que estamos viendo, no a la ceremonia religiosa. Lo que vemos son dos hombres, aunque también podrían ser dos mujeres, en un mismo plano, vestidos iguales, casi como si fueran gemelos, uno al lado del otro. En esta imagen están unidos los mártires Sergio y Baco, quienes fueron militantes romanos del siglo IV, declarados santos por defender su cristianismo. Leí que en algunos países, sobre todo del norte global, como en Estados Unidos o países de Europa, hay comunidades LGBT cristianas que consideran patronos o santos a Sergio y a Baco, y les son devotos pidiéndoles protección. El ritual de la adelfopoiesis se mantuvo durante la Edad Media hasta prácticamente la Edad Moderna. Hoy en día la Iglesia Católica no realiza este tipo de ritos. No encontré el nombre del autor de esta imagen, pero al parecer es un fresco romano del siglo VII.
El siguiente artista se llama Willem Arondeus, nacido en 1894 en Holanda. Willem fue un pintor y escritor, además de ser un combatiente contra el nazismo. A sus 17 años confesó su homosexualidad a su familia, quienes no lo aceptaron y por lo tanto tuvo que salir de su casa a ganarse la vida de una u otra forma. Y nunca volvió a tener contacto con ellos. A Willem no le fue muy bien con la pintura. A esto me refiero a que durante su juventud fue difícil vender sus obras, entonces decidió abandonar la disciplina para volcarse de pleno en la escritura. Sin embargo, tampoco le fue muy bien. Logró publicar un par de libros, pero no alcanzaron el éxito que él esperaba. Se dedicó especialmente a escribir biografías de otros artistas. Durante la ocupación de los nazis en los Países Bajos, durante el año 1941 y 1942, Willem se unió a las fuerzas de resistencia junto con otros artistas. Willem dedicó su tiempo a escribir sobre la libertad y escribir contra el fascismo imperante en Europa. También se dice que hizo volar el registro civil de Ámsterdam para que no pudieran identificar a los ciudadanos judíos y así evitar que los trasladaran a los campos de concentración. En 1943, la oficina donde trabaja Willem fue descubierta y como consecuencia fue fusilado por los nazis junto a los demás compañeros de resistencia. Se calcula que en la Alemania de Adolf Hitler fueron encarcelados más de 50.000 gays y que alrededor de 15.000 fueron enviados a campos de concentración. Una de sus citas célebres más recordadas, y se dice que fueron sus últimas palabras, dice así: que sepan que los homosexuales no somos cobardes. Para serle sincero, me parte el corazón leer su biografía, cómo pusieron fin a su vida y esas palabras tan potentes que dijo hacia el final, cómo llevó la lucha hasta sus últimas consecuencias. Creo que es una persona que todos deberíamos conocer, así como otras personas importantes del mundo LGBT como Alan Turing, por ejemplo, que también trabajó contra los nazis descifrando sus códigos de comunicación y que también fueron muy injustos con él. Sobre la obra de Willem Arondeus, es por una parte su escritura, su activismo, pero también quiero mencionar su obra plástica. Como artista, Willem realizó algunas comisiones para ilustrar libros de poesía y también realizó diseños para póster y calendarios. También ilustró sus propias novelas con sus diseños. No pude encontrar tantas obras, pero por lo visto pintaba sobre papel utilizando colores negros, grisáceos y azules, también el dorado. Generalmente representa figuras humanas acompañadas de formas abstractas, orgánicas y sinuosas que rodean al personaje. En su mayoría masculinos, muchas de sus obras van acompañadas de texto, algo muy natural siendo él escritor también. Sus obras me recuerdan a las pinturas de Wally Myers. Haré un video aparte únicamente de Wally Myers. Sus obras contienen un dibujo y un imaginario muy personal, pero tiene influencias en los estilos Art Nouveau y Art Deco. También incorpora motivos tradicionales de su cultura, volviendo la obra entre figurativa y ligeramente abstracta. Su obra se ha comparado también a la de los artistas como Aubrey Beardsley y a la de Richard Roland Holst. Paul Cadmus es para mí el Tom de Finlandia de la pintura, porque Tom era dibujante. Cadmus es un artista estadounidense neoyorquino nacido en 1904. Era hijo de artistas, por lo que de muy temprana edad le inculcaron el arte como medio de expresión. Durante su vida de estudiante de las artes destacó por su excelencia y recibió varios premios. Vivió su vida junto a su pareja, el también artista Jared French, pioneros del arte queer. Ambos utilizaban la técnica antigua de la témpera preparada con huevo. La obra de Cadmus se caracteriza por representar la homosexualidad, la vida queer abiertamente, con una técnica realista pero muy personal. De alguna forma también dialoga con el artista anterior que vimos, Kent Mogman. En sus trabajos vemos múltiples figuras interactuando al mismo tiempo. Estos personajes están muy bien retratados en su emoción o gestos. Algunos ríen, otros gozan y otros se muestran un poco distantes. Sus cuerpos son idealizados en alguna forma. Son curvilíneos, de traseros estéticos y rítmicos, los presenta en múltiples posturas mostrando escenas de la vida gay. En cuanto al color, siento que tiene un uso controladísimo del color, en dónde poner la luz, sabe dónde poner la luz y genera atmósferas muy coherentes. En sus obras vemos escenas de poliamor, representa a la comunidad queer y a diferentes tipos y etiquetas de la comunidad. También pinta a los gángsters, marinos o prostitutas.
Su estudio de la figura humana es impresionante, muy figurativo y realista en ese sentido, pero a nivel temático nos adentra en un mundo de fantasía, de ensueño, de fiesta o gozo. Es un artista que conoció muy bien su técnica y fue incansable, imparable en su trabajo, y eso se nota. Te invito a conocer más su obra por ti mismo. Quisiera incluir a mujeres también en este video, así como lo hice en el video de Arte Queer 1. Por eso quiero hablarte de Rosa Bonheur, artista que provenía de familia de artistas también. Rosa Bonheur nació en Francia en 1822, es decir, en el siglo XIX. En aquella época solo los hombres estudiaban arte, pintura o escultura. Sin embargo, Rosa logró estudiar arte gracias a que su padre fundó una escuela femenina de arte en París. Rosa se interesó por la pintura de animales especialmente, de manera naturalista y realista. Iba al Louvre, estudiaba los clásicos, así como también anatomía veterinaria, y le gustaba diseccionar animales. Bajo todo ese estudio logró construir una carrera sólida dentro de las artes y llegó a convertirse en pintora, en un nivel tan avanzado y destacado que estaba a la par de los grandes maestros masculinos. Rosa iba a todas partes vestida de hombre, tanto en su casa como en lugares públicos. Le convenía vestirse así porque cuando iba a dibujar a cierto lugar, al ir vestida, digamos, de la manera masculina, no la molestaban tanto otros hombres ni se metían con ella. Rosa, además, era abiertamente lesbiana. Era considerada un marimacho, como se decía antes, y por lo tanto se travestía. Literalmente parecía un hombre, llevaba el pelo corto, y si la vemos bajo la mirada de hoy, probablemente podría ser una persona transmasculina, a lo mejor, no lo sabemos. Utilizaba pantalones, algo prohibido para las mujeres en la Francia de aquella época. También se tiene conocimiento de que tuvo más de una pareja mujer. Rosa Bonheur recibió muchísimos premios y condecoraciones que significaban y eran prueba de la calidad y brillantez de su obra. Rosa es de esas artistas que aportan muchísimo al mundo y al conocimiento pictórico, de las técnicas, la representación y la verosimilitud en las obras, que es además algo que se explota en el siglo XIX. Sus obras se encuentran en los museos más importantes de Europa. Se dice que Rosa Bonheur aprendió el alfabeto dibujando un animal para cada letra, desarrollando una predilección por la pintura de animales, ya que de pequeña le costó muchísimo aprender a leer. En sus obras, los verdaderos protagonistas son los animales en general en escenas cotidianas, en paisajes bucólicos, escenas de caza o del ganado, de la vida rural y de la transhumancia. En su obra la figura humana es secundaria y en ocasiones inexistente. Sus pinturas son de una magistralidad increíble, su realismo, su pincelada, su ojo agudo para la representación. Vemos perros, leones, vacas, ovejas o caballos, dejando entrever paisajes campestres de fondo. Con su exquisita técnica podemos incluso sentir la temperatura, percibir la hora del día en la que sucede todo, y esto se logra dominando la luz y la atmósfera dentro del cuadro. Hay una especie de unidad muy coherente en ellos. Si bien en su obra no vemos temáticas queer, porque hello, siglo XIX, ella es la artista queer por excelencia. En esta ocasión quisiera hablar de otra mujer que, si bien en su orientación sexual no fue directamente una persona LGBT, sí lo podría ser su arte. Quiero decir que antes de que veamos la obra de Mary Laurencin, me recuerda mucho a la obra de Gerda Wegner, esposa de Lily Elf, mencionada en el video anterior. Mary Laurencin nació en Francia en 1883 y fue una pintora conocida en su época por sus retratos femeninos, eligiendo el arte de la pintura como medio de expresión artística, pero también dedicó parte de su vida en realizar obras mediante la técnica del grabado y la creación de escenografías para compañías de teatro, especialmente los ballets rusos. Estudió arte en París en la Academia Humbert, donde conoce a Georges Braque y posteriormente a Pablo Picasso. Ambos fueron fundadores del movimiento cubista. Mary Laurencin expuso su obra en lugares muy importantes como el Salón de Otoño en 1911 y 12 y en el Salón de los Independientes en 1910 y 1911. Estuvo comprometida con el poeta Apollinaire, donde ambos se influenciaron en su arte. Durante su vida estuvo asociada a artistas relevantes como Francis Picabia, Robert y Sonia Delaunay.
así como otras celebridades parisinas tales como Mademoiselle Chanel. La obra de Mary Laurencin la podemos leer como queer debido a que hay un estudio constante de la anatomía femenina y de la mujer en la sociedad. Si bien sus retratos y su mundo personal está idealizado, demuestra su interés por enseñarnos la feminidad, así como imágenes de afectividad entre mujeres. Los retratos de Laurencin están simplificados, influenciada por el cubismo y por el fauvismo. Su paleta es de colores pasteles, vemos pieles pálidas y frías, junto a vestidos rosas, azules, verde agua o amarillos desaturados. Muestra mujeres representadas individualmente o en grupo, bailarinas de ballet, actrices y mujeres poderosas o burguesas, generalmente. En ocasiones también vemos algunos autorretratos. Su obra es interesante y clásica, con un estilo muy personal y femenino. Retrata a mujeres a partir de su propia condición de mujer. Demuestra el gran nivel que las pintoras tuvieron y siguen teniendo, pero sobre todo en aquella época donde los hombres artistas destacaban muchísimo más y lograban más reconocimiento y fama en las artes visuales. Se ha mencionado la obra de Mary Laurencin como un cubismo feminista. Sus mujeres en general llevan joyas, moños en el pelo o flores como elementos que se suman al retrato. En fondos planos, porque su obra es más bien plana estilísticamente hablando. Con esto me refiero a que las figuras humanas no son volumétricas o realistas. Su obra está influenciada por las estampas japonesas y persas, que también dan la impresión de estar flotando o en un solo plano sin perspectivas. Richmond Barthé fue un escultor gay estadounidense nacido en Mississippi en 1901. Su vida de joven transcurrió mayormente en el estado de Luisiana. Estudió artes, pero no pudo continuar debido a las leyes de segregación racial de esa época en Estados Unidos. Luego, en 1924, pudo volver a estudiar, esta vez mudándose a Chicago. Luego de terminar sus estudios, se mudó a Nueva York, donde destacó como artista, siendo parte del movimiento conocido como Renacimiento de Harlem, un movimiento literario, intelectual y artístico que surgió en 1918 y duró hasta el año 1937. Este grupo tenía como fin hacer florecer la cultura afroamericana en su sentido más pleno, fuera de los estereotipos que se tenían de las personas negras y presentar su visión de mundo y su cultura, no con los ojos de una persona blanca y de forma desprejuiciada, ya que Estados Unidos vivía y sigue viviendo un fuerte racismo en su sociedad, no logran aceptar su pluralismo étnico. Harlem fue un catalizador para la experimentación artística y un destino de vida nocturna muy popular en la época, influenciada por el jazz, el blues, hasta la música disco. También en esos años, en Europa y en el mundo blanco, por así decirlo, había un interés por el arte africano, el arte llamado primitivo de las culturas negras, y eso también hizo que movimientos como este tuviesen mayor relevancia y alcance dentro y fuera de Estados Unidos. Richmond Barthé pintaba hasta que se interesó por la escultura. Él era abiertamente homosexual y fue de los primeros artistas en representar figuras masculinas afroamericanas desde una mirada homoerótica. Su obra fue particularmente famosa en los años 30 y 40. En su obra vemos protagonistas masculinos, bustos, cabezas y figuras de cuerpo entero. Trabaja con bronce, sus esculturas son de un realismo o naturalismo muy logrado. En su mayoría son desnudos donde se puede ver la completa musculatura del cuerpo, sus poses son interesantes. No tiene mucho que ver con la escultura griega, por ejemplo, o la escultura clásica. Lo suyo tiene que ver con un imaginario más personal y conceptos propios de su cultura. Vemos rasgos que son propios y característicos de las personas negras. Hay una búsqueda de identidad en su obra y de visibilizar estos cuerpos que por mucho tiempo fueron condenados o considerados fuera del parámetro, fuera del canon de belleza. Antiguamente y hasta hoy en muchas culturas la blanquitud es sinónimo de belleza y éxito. Algo que es muy absurdo de pensar, pero lamentablemente hay gente así en el mundo y por eso las personas hacen arte. Para demostrarle a otros que el mundo se puede cambiar, que es necesario cuestionar lo establecido. Y bueno, les invito también a revisar más de su obra por su cuenta. Richmond Barthé desde el año 1946 forma parte de la National Sculpture Society. Carlos Mota es el último artista que veremos en este video.
Él es un artista colombiano, nacido en 1978, que aún sigue vivo y que en este caso no es pintor como todos los demás, ni como Richmond Barthé, que tampoco era pintor. Su obra abarca diferentes disciplinas como la fotografía, la performance, el videoarte y la escultura. Sus obras tienen que ver con aquellas ideas dominantes sobre la sexualidad y el género, utilizando una gran variedad de material de archivo, referencias históricas del arte y referencias sobre el cuerpo. Documenta las condiciones sociales y las luchas políticas de las minorías de género, las minorías sexuales y raciales, asumiendo un rol de historiador de narrativas silenciadas. Carlos Mota se radicó en Nueva York y ha expuesto sus trabajos en prestigiosas instituciones del arte tanto en Estados Unidos como en Latinoamérica. En lo personal, nunca he visto una obra de él en vivo, pero la conocí mediante hacer este tipo de investigaciones y buscando referentes para mi propia obra como artista visual. Una de mis obras favoritas de él son su serie de esculturas impresas en 3D, creo, donde toma figuras clásicas pero las reinterpreta cambiando sus cuerpos, como si fueran cuerpos de la disidencia sexual. Te invito a seguir su obra y a conocer más de este artista porque es alguien que sigue trabajando e investigando en la actualidad y también es un artista más cercano a las corrientes contemporáneas del arte. Bueno, eso fue todo por este video. Yo creo que ya una tercera parte va a ser en mucho tiempo más. Puede que hable de artistas queer solo de Latinoamérica o de Chile, pero va a ser en unos meses más. Voy a estar subiendo más videos prontamente, videos más cortitos también y de temas como más acotados, toda la información. Espero que les haya gustado, que haya sido de su agrado y nos vemos en un próximo video. No olviden suscribirse y seguirme en mis redes sociales, principalmente Instagram, que es lo que más utilizo. Chao.